Bueno, ahí estamos con Irene, mi amiga de España. ¿Cómo estás, Irene? Hola, muy bien, Rafa, ¿qué tal? Encantada de Muy, estar aquí. sí, muy bien también. Hace un día lindo en España, ¿no? Sí, porque estamos en verano, ya casi queda poquito de verano, pero todavía podemos aprovechar y a mí me encanta Claro. el sol, o sea que Sí, qué aprovecho. bien. Sí, para la gente que no conoce, Irene es mi amiga de Institute for Vocal Advancement, el IVA o IVA o AIVA. La gente habla como quiere, ¿no? Y esa es una, sí, esa es una institución internacional que certifica profesores de canto por todas las partes del mundo, incluso en España. Irene eh, tuvo un trabajo muy lindo con los profesores hasta este último año, coordinando, ¿no? Irene, cuenta a nosotros cómo empezaste con la música, con el canto. Bueno, voy a intentar ser breve, ¿vale? Porque si no me puedo enrollar Sí, aquí sí, como en nos plan quedamos abuelita. hasta mañana. Pero mira, bueno, te cuento que en mi familia le encanta la música. A mis padres y mi abuelo también eran muy cantarines, o son, mis padres son cantarines también. Y desde pequeña me encantaba la música, ¿vale? Incluso, bueno, pues tenía, por lo visto, tuve un bisabuelo que tocaba el acordeón, mi tío tocaba el piano, y se escuchaba todo tipo de música, sobre todo música popular, ¿vale? Esto por una parte era el ambiente en casa y por otra parte, yo no sé si tú te acuerdas de esta serie Fama, Sí, que era una serie de Estados Unidos que salía Leroy ahí dando saltos bailando, que era impresionante. Bueno, pues yo de niña lo veía, de pequeña, y yo decía, yo quiero eso, yo quiero cantar, bailar, actuar. Y bueno, pues después empecé en el colegio y ahí tuve la posibilidad de contactar con una maestra cubana y con ella empecé en su escuela a aprender acordeón, solfeo, luego piano y con ella aprendí muchísimo porque me dio una base buenísima y, y aprendí también todavía más cosas de la música popular, ¿no? A querer todavía más a la música popular, además del clásico, que yo estudiaba clásico. Y bueno, pues a partir de ahí pues he estudiado muchas cosas y fíjate que aunque yo quería cantar, pues digamos que se truncó un poquito ese proceso de cantar, bueno, pues por cosas que te van diciendo y, y aunque siempre estaba en contacto, pues por ejemplo, con coros, dirigiendo coros o codirigiendo coros, aprendiendo, cantando en coros, pues digamos que fue a partir de un momento hace pues 15 años o así, que lo dejé todo, estaba dando clases, dejé de dar clases y le dije, me voy a poner a cantar porque es que realmente es lo que quiero hacer. Y entonces a partir de ahí, pues empecé a estudiar canto pues con Deborah Carter en Holanda, viajaba casi todas las semanas para estudiar con ella, empecé a ir a un montón de cursos de jazz, de bossa nova también, y a partir de ahí fue cuando conocí buscando temas de técnica vocal, porque mi voz, como todos, no iba como tenía que ir, o tan bien como podía ir, y entonces pues investigando, ahí fue cuando encontré a Miguel, y bueno, pues pude traerle a España, organicé un curso para él, pero era puro egoísmo, yo lo que quería era aprender. Y fue, pero fue que bendito egoísmo que fue maravilloso porque aprendí muchísimo y además gané a un amigo y a un hermano del alma, una persona a la que quiero muchísimo y con la que aprendí muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya me fui metiendo en el tema de la técnica vocal. qué increíble, ¿no? Usaste Miguel, ¿no? Venga, Miguel, a mi curso particular. Pues sí, o sea, yo le organicé un curso para cantantes o para mi coro, que yo dirigía el coro de gospel de la Universidad Complutense. O sea, yo cuando quería estudiar algo organizaba un curso y traía al profesor para Claro, que tuviera un perfecto. curso para todos. Y a partir de ahí pues empecé a recibir clases de él
Y bueno, pues la verdad es que me pilló en esa época que también estaba más activa cantando y participando en algunos festivales. Luego ya se volvió a truncar un poquito todo el tema como intérprete, pero bueno, gracias a él pues descubrí un mundo y además me dio mucha esperanza ver que vi la luz con el canto. Sí, sí, así pasó conmigo también. Y para la gente que está empezando a cantar, ¿no? Porque a veces nosotros como profesores de canto y voice teachers, la gente nos mira, oh, están ahí muy lejos de mí, ¿no? Cuéntanos cómo fue tus problemas vocales, las cosas la voz no conectaba, qué cosa tenía como de problemas, ¿no? Vale, mira, te voy a decir dos cosas. La primera que es puramente técnica y es que yo me iba pues un poquito a lo que llamamos en IBA flip, o es decir, se me iba muy a la cabeza la voz, ¿no? Entonces, o empujaba mucho la voz, ¿no? Entonces, no encontraba el punto medio porque además antes de encontrar a Miguel y de trabajar el mix y el equilibrio vocal, pues había recibido algunas clases de lírico. Pero claro, yo veía que la forma en la que se abordaban los agudos no me servía a mí para cantar jazz o para cantar boleros o para cantar. Y entonces no encontraba el modo. O, por ejemplo, había profesores que me decían, yo qué sé, cosas subjetivas que les servían a ellos, como, pues imagínate que tienes unas alas, imagínate qué tal, haz no sé cuántos, pero a mí no me servían. No eran herramientas que yo pudiera usar. Entonces, ese es el primero y te voy a decir que yo creo que esto es un trabajo para toda la vida porque es como que tienes ahí esa tendencia y digamos bueno, yo todavía sigo trabajando en ella, en pulir esa conexión, en trabajar, en generar más resistencia en esos agudos y tratar de buscar ese equilibrio para que no se te vaya ni a un lado ni al otro, ¿no? Ese es uno de los primeros a nivel técnico. Y luego, digamos que tuve una época también que te lo comento porque también está relacionado con la técnica, en la que, bueno, pues dejé un poquito de cantar y cuando volví a cantar ya no estaba tan entrenada cantando. ¿Y qué pasa? Que cuando dejas de entrenar, pues también tu voz se resiente, claro. Claro, Y me pasó también pues que empecé a desarrollar un poquito fíjate, algo que nunca me había pasado, pero empecé a desarrollar un poco de miedo escénico, cantando. Yo podía dirigir a 50 personas, hablar delante de 100 y no tenía ningún tipo de miedo escénico, pero cantando sí. Y gracias a eso, y voy a decir gracias porque, pues mira, no hay mal que por bien no venga, fue que me empujé a mí misma a decir, bueno, ya he estudiado muchos años técnica vocal, voy a estudiar más como profe. Y a partir de ahí me metí primero en SLS y luego ya en IBA. Y ahí me di cuenta también de que cuando tú tienes la técnica sólida, eso te ayuda mucho. Cuando tú claro. estás seguro de lo que haces, ahí se te van muchos fantasmas porque tienes una base, tienes donde agarrarte. Sí, perfecto. Porque parte de estos fantasmas, ¿no? Son cosas emocionales que vienen por los quiebres vocales, ¿no? Entonces ahí no tiene los fundamentos y no sabe cómo hacer, ¿no? Y Mm, ahí con herramientas, ahí puedes hacer las cosas correctas, ¿no? Pero sí. empezaste a ganar plata como profesora de canto primero o o hacías las cosas en los coros? ¿Cómo empezaste a profesionalmente a ganar plata? Bueno, es que yo he hecho de todo, Rafa, he hecho de todo. Porque mis primeras clases eran clases de acordeón a un niño. Con 18 años empecé a dar clases de acordeón, porque yo tocaba el acordeón, ahora ya no me des un acordeón que no sé qué hacer con él. Y clases de piano. Luego, como mi especialidad en el conservatorio fue lenguaje musical y pedagogía del lenguaje musical, contrapunto, etcétera, y estudié composición y tal, pues empecé a dar muchas clases
también de lenguaje musical, de educación rítmica y auditiva. Y aparte también estudié dirección de orquesta y un poquito de dirección coral, y entonces ahí empecé a dirigir. O sea que luego también fui pasando de las clases de lenguaje musical más a la dirección, y luego ya desde la dirección, incluso acompañar a otros cantantes, ya me pasé a las clases de canto. Por eso te digo que es que he hecho un poquito de todo. Y además que, bueno, como te comentaba antes, paralelamente dando clases de música a músicas del mundo árabe a bailarinas de danza oriental. O sea que dentro de la pedagogía he hecho muchas cosas, pero todas me han enriquecido un montón. La verdad es que estoy contenta porque, aunque todo el mundo me echaba la bronca, ¿no? Cuando te tienes que centrar, tienes que hacer solamente tienes que centrarte en algo porque así tal. Pues mira, por ejemplo, el haber hecho danza oriental, ha habido a lo mejor años de vacas más flacas que me ha salvado, ¿no? O sea, que todo lo que he hecho me ha ayudado y me sirve hoy en día, y además creo que es parte de hay que respetar también cómo es cada uno, ¿no? Entonces, en ese sentido yo soy una persona más de integrar, más que de enfocarme solamente en una sola cosa, ¿no? Sí. ¿Y tuviste carrera como cantante también o solamente como profesora? Bueno, como cantante, no tanto como hubiera querido. Sí que empecé a cantar, como te comentaba antes, en festivales, en pubs de jazz, etcétera. Pero es verdad que luego, bueno, pues se me truncó un poquito la cosa, y luego he hecho cosas esporádicas, pero no estoy activa ahora mismo como cantante, digamos, ¿no? Bueno, y menos aún ahora, ¿no? Con esta situación. Claro, Pero sí. Y bueno, a mí me gustaría hablar de la cosa que yo veo en ti, que es es una maravilla, ¿no? Las cosas que sabes de diferentes estilos musicales. Aquí la gente no es muy común escuchar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo empezaste esto a conocer las voces del mundo, ¿no? Los estilos musicales un poquito más diferentes, ¿no? ¿Cómo empezaste esta cosa? pues estaba pensando, digo, la verdad es que no sé qué decirte porque siempre me ha gustado toda la música del mundo, sobre todo también empecé con la música cubana, luego digamos con la árabe, con las músicas del mundo árabe, pero siempre me llamó mucho la atención todo lo tradicional. Por ejemplo, aquí en España, mi madre es del norte de España, y ahí se hace una música que no tiene nada que ver con el flamenco, es totalmente distinta, y a mí me encantaba esa música, ¿no? Desde niña me gustaba mucho, me gusta lo tradicional. ¿Cómo Y sería esa música que no es flamenco? Porque para nosotros es aquella cosa de Brasil, samba y bossa nova, y para nosotros España es flamenco, ¿no? ¿Cómo? ¿Nos podría enseñar algo, una cosita? pues dices cantando. Sí, cántala algo para nosotros, Bueno, sí. esto es totalmente muy... A ver, bueno, estoy sin calentar ni nada, vaya ejemplo. No hay problema. A ver, Yo por también. ejemplo, em, mm, es como una especie de jota. Soy vaqueiro, vivo entre la vaqueirada. Soy fichu de bandumero, del medio mitad la braña. Pabilum, 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 pa. Bueno, ¡Qué maravilla! Bravísimo. Sí, es diferente, ¿no? muy Diferente. diferente, no tiene nada que ver. El flamenco, digamos, es lo que más ha trascendido a nivel internacional, Sí, pero luego tienes, por ejemplo, el folclore o la música tradicional del norte de España está más vinculada, si quieres, con lo celta, entre comillas. También la música mediterránea tiene otro sabor. En el centro de la península también es otra música. O sea,
hay mucha riqueza muy diferente, ¿no? Lo que pasa es que hay flamenco, claro, el flamenco es tremendo. Y Claro. es lo que más tal. También estudié flamenco, algo de flamenco. Y a partir de ahí, pues estudié también 2 años de etnomusicología en el conservatorio. Y yo creo que es de siempre, fíjate. Lo que pasa es que se ha ido ampliando cada vez más, Sí. ¿no? Y, Pero eso es importante porque, como te dije, la gente piensa solamente en flamenco y la música de España es como de otros países, ¿no? No es solamente una cosa, como el samba en Brasil, ¿no? Hay un montón de cosas en Brasil que, total. a, que a la gente fuera de Brasil no conoce, ¿no? Pero ahí empezaron los estudios de cosas. ¿Qué cosas más raras que sabes de las voces del mundo? ¿Qué estilo piensas que es lo más raro que Bueno, nadie conoce por acá, ¿no? mira, hay una cosa, te voy a decir algunas cositas. Te adelanto que en las voces del mundo increíble, es increíble lo que se hace. O sea, con todos los efectos vocales que te puedas imaginar, incluidos los que se utilizan, por ejemplo, en el heavy metal, por ejemplo, con temas de las cuerdas vocales falsas, Sí. todo lo que te puedas imaginar, todo se hace con la voz. Te voy a decir un ejemplo, incluso con el susurro. Hay un canto que se llama el canto Inanga en Burundi. Inanga es una especie de cítara y el canto es susurrado. Entonces, a la vez que se están tocando las notas, imagínate que las notas hacen pa, 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 pues a la vez el cantante está está susurrando, es un canto susurrado, pero al hacer el susurro a la vez que la cítara, es como si estuviera cantando en el susurro, crea una sensación muy curiosa y a mí es una de las cosas que me llaman la atención, entre Es, otras muchas. ¿Ese es de qué parte? ¿De qué parte del mundo? Burundi, Es Burundi, Burundi. Qué sí, interesante, ¿no? súper interesante. Luego, por ejemplo, cantos que me apasionan, son súper bonitos. El kulnin en Suecia y Finlandia, que el kulnin es una llamada pues al ganado, a las vacas, a las ovejas, a las cabras, que incluso yo he visto kulnin con cisnes y es un canto de mujeres, que las mujeres en verano se iban se iban solas sin los hombres no sé qué hacían, pero las mujeres iban solas a cuidar al ganado, a hacer mantequilla, a hacer cosas del hogar y del campo, hacían todo. Y se iban a los bosques, imagínate estos bosques suecos maravillosos, y entre ellas se comunicaban con el kulning, que es como el whistle, el registro de silbido, pero bien hecho y súper exagerado, pero es preciosísimo, de verdad. Os invito a que lo busquéis. Kulning con K, precioso. Se comunicaban también, por ejemplo, si alguien se perdía, pues se comunicaban con eso, ¿no? Bueno, es un canto muy bonito también. Luego, más cositas que te puedo decir, pues por ejemplo, estoy ahora como descubriendo más todo el tema de las voces en Asia, Sí. en Japón, en China, en Corea, cómo, por ejemplo, el teatro kabuki o la ópera de Pekín, ¿no? De cómo se usa, por ejemplo, el falseto porque antes las mujeres no podían cantar en la ópera, entonces Sí. había hombres que se especializaban en hacer los papeles de mujeres. Entonces tenían que aprender a cantar en falseto muy bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro de los muchos estilos, los juegos Katajait, por ejemplo, de los Inuit en Canadá, que es como juegan con las cuerdas vocales falsas, con el canto aspirado, de este tipo de juegos, con el canto aspirado.
Bueno, es que podríamos estar aquí esta mañana. Se parece un poquito con la idea de los Yodels, pero es con la cuerda falsa, ¿no? Exacto, exacto. Increíble. Eso de sonidos más, no sé si en español es basal o gutural, Cultural, acá gutural, cultural. ¿no? Tenemos en Mongolia, ¿no? Con los cantos que es increíble, ¿no? Los cantos de armónicos en Mongolia, claro, son súper conocidos, ¿no? Sí, Los tuban, ¿no? sí, Los los cantos tuba. de los tuban, que hay 5 clases. No me acuerdo ahora el nombre exacto del que usa la cuerda vocal falsa, pero efectivamente hay algunos que son directamente, no, a ver si lo sé hacer ahora, hay algunos que son simplemente hacer el... No sé si se escucha un poquito el Sí, armónico, hace tiempo que no sí, practico, pero hay otros que usan también la cuerda vocal falsa, pero vamos, no lo sé hacer, no, pero se puede investigar, además hay un montón de claro. YouTube. El overtone singing, ¿no? Exacto, exacto. Ese canto de armónicos que a veces se le llama canto difónico también, que bueno, que lo que hace es que ya sabes, ¿no? Que el sonido está hecho como por varias capas, entonces las cuerdas producen un sonido fundamental, pero luego, digamos que por medio de movimientos de la boca, pues se consigue remarcar un armónico, ¿no? Y así que pues que dé la sensación de que estás cantando 2 notas. Y esto, por ejemplo, lo hacen también no solamente los tuban, también, por ejemplo, hay un canto que os invito a investigar, que es el canto a tenore de Sicilia. Son 4 hombres y es un tenor cantando con voz modal, cantando normal, pero luego los otros 3 le acompañan haciendo sonidos pues también guturales, haciendo armónicos, y es impresionante, es muy bonito. O en Sudáfrica también los Xhosa, la etnia Xhosa también utiliza el canto de armónicos, o a veces se ponen, por ejemplo, un arco en la boca y lo usan como caja de resonancia, y así producen también otro tipo de armónicos, ¿no? La verdad es que es increíble Es la de, increíble. la de cosas que se pueden hacer con la voz. Sí, las voces del mundo son, si la gente supiera cómo la cosa es tan linda, ¿no? Porque nosotros estamos ahí solamente con los ritmos y los estilos más importantes del Brasil, España, de Estados Unidos, rock, pop, jazz, pero el mundo es mucho más, ¿no? La cosa es los efectos vocales, las coordinaciones vocales entre los músculos intrínsecos del laringe, es una máquina, ¿no? Es una máquina. Totalmente, totalmente. Y bueno, aquí estamos hablando un poquito de cosas un poquito especiales, ¿no? Pero luego también tienes tradiciones clásicas, como por ejemplo el canto clásico árabe, que tú escuchas a los cantantes y es que tienen una voz súper mix. O sea, los buenos cantantes, vamos, tienen un Súper. mix que va en la tradición. La tradición es un mix distinto al que puede ser el mix del gospel, por ejemplo, pero es una voz muy equilibrada y de hecho muy flexible. O sea, hacen unos riffs and runs, unos melismas impresionantes, ¿no? Entonces, incluso en la recitación del Corán, a veces hay concursos de recitadores, y si escuchas, por ejemplo, cómo se recita, son unos tenores perfectos, o sea, con un mix Perfecto. alucinante. O hay otras tradiciones también, por ejemplo, bueno, pues toda la tradición de música de las Islas Británicas tienen también un mix natural maravilloso, o las voces femeninas, por ejemplo, de toda la zona de Rusia, por ejemplo, la parte asiática también, ¿no? O los cantos georgianos. Sí, Hay realmente tradiciones maravillosas con muy buen equilibrio vocal y bueno, que...
que sí. Qué increíble que ellos naturalmente, ¿no? Dijiste una cosa interesante, porque cuando yo escucho cosas de la música de los árabes y miro cómo este tenor puede hacer eso, increíble, con un mix potente, con una fuerza y equilibrado, y ahí los runs, los riffs y los melismas que son ancestrales, ¿no? Ancestrales. La gente piensa que los melismas son solamente de música black music, no. Los No, melismas vienen de los griegos, de los muy anterior, ¿no? Eh, es increíble cómo tienen el balance vocal, ¿no? totalmente, va en la tradición. También hay que pensar que son músicas clásicas, ¿no? Es como el clásico en Occidente, ¿no? Es una música que es refinada. Es decir, o sea, tú también te puedes encontrar música popular o música más tradicional que a lo mejor no tiene ese mix, ¿no? Tú escuchas, pues yo qué sé, los cantos, yo qué sé, Falahin de Egipto y es otro tipo de forma de cantar, más abierta, más ahí. Pero sin embargo, pues si escuchas la música andalusí o la música árabe clásica o la música persa, por ejemplo, que ya no es árabe o turca, son tres tradiciones clásicas que eso ya requiere un trabajo de muchísimos años por parte de los intérpretes. Y de hecho, el Mutrif, el cantante, es muy valorado, es el más valorado, porque está cantando poesía. Y la poesía es el arte más elevado. Entonces, se cuida muchísimo que todo tiene que estar. Es una tradición que cuida mucho a la voz. Entonces, bueno, pues. Sí, la voz es el medio de la comunicación, solamente la voz es el instrumento ah, más grande de esos, porque Total. a veces es el ritmo, a veces lo instrumental junto, pero hay cosas que solamente es la voz, ¿no? Increíble. Y ahora que hay alguna cosa nueva que estás estudiando, pensando, mirando, un nuevo estilo que estás, De músicas del mundo, dices. sí, o que sea otra. Bueno, en realidad, lo que te decía antes de las músicas asiáticas, de las músicas vocales asiáticas, porque me centro sobre todo en lo vocal, me está llamando mucho. Estoy leyendo cositas y escuchando ópera de Pekín, Corea también me está llamando mucho la atención. Pero digamos que para mí misma, para lo que yo canto, pues aunque no es exactamente tradicional, a mí me encanta la música cubana y afrocubana, por ejemplo. Me Es, gusta mucho, es increíble, me increíble. encanta. Entonces, pues todo el tema de los cantos afrocubanos, que también están emparentados con los Claro. afrobrasileños, por supuesto, todo lo yoruba, Sí, lo bajá, pues me gusta mucho. Averikutu agua, lerizo, ore baba. Este tipo de cantos me chiflan, vamos, me reencantan. Y bueno, es que necesito 48 horas al día porque cada texto de estos es un mundo, sí. es un mundo. Yo pienso que la gente ahora con Internet debería pesquisar más, la gente debería ahí ponerse las pilas para aprender cosas nuevas, porque ahí estamos por la cuarentena, ¿no? Y pesquisar, porque es tan lindo. Yo he escuchado cosas de Cabo Verde Ah, cantando en portugués, pero no en portugués, ¿no? Es un dialecto que sea, es casi portugués, pero portugués, una mezcla con la música negra y local, ¿no? Es precioso. lindo. Sí, 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 muy lindo, muy lindo. Y lo que tú dices que incluso, no sé si pasa en Brasil, pero también incluso a veces desconocemos las músicas de nuestros propios Claro, países, porque es verdad que muchas veces nos quedamos en lo que es pues el pop, el rock, las grandes estrellas, R&B y
hay dos cosas, ¿no? Una que es que, claro, el medio en el que esas músicas se daba ha cambiado. Ya no vivimos ahora igual que hace 50 años. Entonces, esa música que acompañaba al nacimiento, que acompañaba a la recolección de frutas y no sé qué, que acompañaba a los trabajos del campo, eso ha cambiado ya mucho, ya aparecen otras cosas, ¿no? Eh, entonces, pero al mismo tiempo surge las ganas de preservarlo, porque es una identidad también que va, y es una riqueza que Sí, poseemos, ¿no? Y en ese sentido, lo bueno es que ahora, como tú dices, disponemos de Internet, disponemos de YouTube, que es, yo me acuerdo hace 20 años, yo no encontraba las cosas que encuentro hoy en día. muy difícil. Era muy difícil encontrar, acceder a la información y acceder a información buena. Y hoy en día te puedes encontrar, pues, por ejemplo, de los Xhosa people, ¿no? De la gente Xhosa, pues, grabaciones en YouTube haciendo sus armónicos in situ. O alguien que está en una boda en no sé dónde y se está grabando, pero tú ya estás escuchando cómo es el canto de ese lugar, ¿no? Entonces, Es, es maravilloso. es maravilloso. Si la gente ahí empieza a pesquisar, se van a quedar ahí sorpresos, porque la cosa es muy bien, mi querida hermana Irene. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafa. Ha sido un placer y encantadísima. Espero que hayamos despertado un poquito la curiosidad de... Claro. Irene, ¿cómo la gente puede tener clases contigo ahora que estamos todos online? ¿Cómo la gente te encuentra? ¿Hay un web sitio o alguna cosa así? Sí, mira, te cuento varias cositas. Una es, tenemos un estudio en Madrid que se llama Mix Voice Studio, como no podía ser de otra manera, que también, pues por supuesto, ofrecemos clases online, somos varias profesoras, todas de IBA, están Mónica y Nelly, y luego aparte, pues en redes sociales me pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram como Irene Shams, Music for Dancers, por ejemplo, que es un perfil que tengo hablando de músicas del mundo árabe, para especializar en músicas del mundo árabe para bailarinas, sobre todo, pero está abierto a todo el mundo. Estoy abriendo ahora el de Instagram también de Mix Voice Studio, que enseguida empezaré también a poner contenidos. Y bueno, en Facebook también, pues ahí estamos, estoy en mi perfil, página, Sí, de todo. Y en YouTube también. YouTube tengo Irene Shams Arabic Music Teacher for Dancers, que es el que más activo tengo ahora. Y también Mix Voice Studio y Irene Shams Music. sí. Yo personalmente recomiendo a la gente que están escuchando porque pueden hacer clases en español, en inglés con ella y también portugués porque entiende portugués Bueno, también. Sí, ella canta bossa nova. Sí, entiende portugués. Y vamos ahí a poner en Facebook, en YouTube, Irene Shams, ¿ok? Y para encontrarla, y recomiendo porque van a aprender, aparte de que van a aprender a cómo a hacer el balance vocal, el equilibrio, van a aprender cosas de estilos, técnicas increíbles de toda parte del mundo para poner en su música. Entonces recomiendo un montón Irene. Gracias, Irene. más gracias, un placer, Rafa, y gracias a todos Placer. que estén aquí con nosotros este ratito. Sí, sí, muchas gracias y nos vemos. Un beso. Un beijo, muito obrigada. Beijo, tchau. Ah.